Bueno, mi experiencia con Italia principalmente ha sido muy familiar. Mi mamá desde muy niña vivió su entorno muy italiano con su abuelo. Tanto su abuelo como su abuela fueron muy enfocados en la cultura italiana desde la gastronomía. Entonces, cuando ella era muy niña, logró disfrutar de muchos platillos italianos, desde cómo hacían el pan, cómo disfrutaban en familia. Incluso en la finca del abuelo de mi mamá, ella nos contaba mucho, tenían ciertas cositas italianas, como las chapas, las regaderas de la ducha, ciertas cosas de la casa, cerámica y cosas italianas traídas específicamente de Italia para el campo, ¿no? Justamente para las haciendas. Y cuando logramos viajar ya un poquito mayores nosotros, hicimos nuestro viaje a Italia, encontramos en algunas tiendas pues regaderas de duchas y ella justamente nos señalaba y nos decía, miren, esto encontraba yo en la hacienda de mi abuelo. Esta chapita específicamente la tenían en tal puerta de tal anaquel y bueno, eran como cositas que relataban lo lindo que ella vivió y disfrutó de ese campo al estilo italiano en el Ecuador. Dentro de mi infancia, en realidad lo que conocí de Italia fue lo que me pudo aportar mi mamá. Ella sí vivió dentro de un entorno familiar un poco más la cultura, pero para nosotros sí fue como en segundo plano, ¿no? Mi padre ecuatoriano, mi mamá ecuatoriana también, con ascendencia italiana. Pero se esmeró mucho porque aprendiéramos italiano. Desde muy chiquitos nos ponían clases de italiano. Aquí en Manta había una escuela que se llama Stella Maris, donde se recibían clases de italiano. Habían profesores que venían desde Italia, traían personas de Italia a que den clases de italiano. Y nosotros recibíamos clases por las tardes y justamente pues se recreaba mucho el tema de la cultura, veíamos ciertos videos, habían clases auditivas donde ponían cassettes y podíamos escuchar ciertas cosas. Y a partir de ese momento empezamos a utilizar palabras dentro de la familia. Por ejemplo, al abuelo le decíamos el nono y eso ya para mi mamá revivía ciertos recuerdos de su infancia. Mi familia italiana del lado materno tiene origen en Pavía, en el norte de Italia. Y bueno, pues justamente y coincidentalmente, que para nosotros es un tema de mucho orgullo y de mucha admiración también, nuestra familia se origina por un hermano del Papa en ese tiempo, que era Pío XI, que vino a Ecuador, justamente a Bahía, era un médico, el doctor Virgilio Ratti, y se asentó ahí, bueno, pues hizo su familia allí también. Él vino específicamente para tratar la fiebre amarilla y decidió asentarse en Bahía de Caracas, donde encontró a su bella esposa y bueno, pues creó toda esta familia grande que hoy somos. Y bueno, para nosotros es un tema de mucho orgullo, como lo mencioné. Cuando estuvimos en Italia la primera vez, tuvimos la oportunidad de ir a Roma, al Vaticano. Mi mamá se identificó y nos quedamos muy admirados del recibimiento que le hicieron, le aperturaron las puertas prácticamente. Tuvimos acceso a cierta información de su tatarabuelo, de su bisabuelo, mi tatarabuelo, y bueno, pues eso fue para ella algo maravilloso. Bueno, mi primera vez que visité Italia fue a mis 13, 14 años aproximadamente. Visitamos varias ciudades porque fue un tour que hicimos a Europa específicamente y recorrimos algunos países, entre esos Italia. Estuvimos en Roma, Venecia, Florencia y, si mal no recuerdo, Milán. Bueno, fue muy lindo para que la primera vez que estuvimos en Italia, la pizza, estuvimos también en Pisa, perdón, también estuvimos en Pisa y recuerdo haber comido una pizza espectacular en Pisa, me encantó, pero fue lindísimo, o sea, ver Italia como siempre la imaginé, porque no teníamos fotos de Italia, no teníamos esos recuerdos como mi mamá que podía ver estos álbumes de fotos y cosas de su familia, pues nosotros no tuvimos eso, era más bien los relatos. Entonces nos imaginábamos muchas cosas y luego vivirlo como lo imaginamos era algo maravilloso. Y algo que siempre llamaba mi atención desde esa primera visita en Italia era el color del cielo. Y eso lo digo siempre porque yo miraba el cielo y decía, wow, no puede ser que sea tan azul. O sea, el cielo en Italia es muy azul. Y es algo que yo miro acá el cielo en Ecuador y digo, no, es otro cielo, es distinto. Todas las ciudades de Italia son preciosas, me parecen bellísimas, guardan mucha historia, mucho que contar, o sea, cada rincón es algo especial, pero personalmente yo amo Florencia. Firenze es nuestra segunda casa en Italia, para mí, para mi familia, porque
durante nuestras vacaciones de invierno, o sea, en el colegio, de más o menos de enero a abril pasábamos nuestras vacaciones en Florencia. Y eso es algo que a nosotros nos aportó muchísimo, tanto en la lengua italiana, la cultura italiana, y abrió un poco nuestro pensamiento. O sea, estar en un país distinto, con otra cultura, pues nos abre mucho a muchas otras ideas, cosas. Me parecía espectacular. Y Florencia como tal es una ciudad llena de arte. Yo aprecio muchísimo el arte y eso es algo que recalco mucho y que lo llevo en mi corazón en todo momento. Florencia es para mí un poema, entonces hay lugares que son lugares especiales donde yo acudía justamente cuando no había nada que hacer. O sea, no es que quería comer, no quería comer un helado, no quería tomarme algo, no quería estar con nadie, era simplemente estar ahí. Y esos lugares son principalmente el Piazzale Michelangelo, que para mí era un sitio donde yo iba solamente a mirar al horizonte, a admirar lo bella que era Florencia y bueno, así. Otro sitio, bueno, en verano siempre hay como que muchos lugares más disponibles, lugares al abierto. Entonces había un sitio específicamente que se llamaba La Pescaya, que era como un pequeño playoncito que se hacía justo a lo largo del río Arno. Y bueno, pues iban las familias, tomaban helado junto a este como riberita del río. Entonces ese era un sitio en verano donde pues se podía acudir a tomar un poco el sol y a disfrutar del ambiente. Bueno, los helados en Italia son un ícono, entonces llega el verano, obviamente todos estos lugares lindos para tomar el sol y justamente al otro lado del puente, se llama Altrar, ¿no? Terminando el puente de la Carraya, hay una heladería que se llama La Carraya y esa era mi heladería favorita. Todos los años sacaban como que un especial de un helado específico por el verano. Y bueno, había uno que específicamente me encantaba, que era de pecorino con peras. Era espectacular. Pero todos los años había como que un helado especial que sacaban. Entonces yo siempre iba por el helado especial y por mi helado de pecorino con peras, que me encantaba, me fascinaba. Y bueno, pues está justamente frente a esta pequeña riberita del río que se llama La Pescaya. Y bueno, pues uno se sentaba ahí frente al río a tomar el helado. No, era espectacular. Para mí, aprender la lengua italiana fue una maravilla, creo que me ha abierto muchísimas puertas, pero dentro de mi trabajo, yo trabajo en el sector turístico, en la hotelería específicamente, he tenido la oportunidad de utilizar el idioma, de utilizar las relaciones también, sin embargo, no tan seguido como me gustaría. De hecho, creo que uno de mis propósitos es empezar a utilizar más el idioma y a utilizar más la italianidad en la cotidianidad de mi trabajo.